1988 urteaz geroztik, bi gazte ekintzaileek hainbat oztopo saihestu eta norabide hainbat aldiz aldatu behar izan dute, egungo enpresa Unipost Bizkaia posta zerbitzu pribatuan diharduena sendotzearren. En el año 1998, José Miguel de la Vega y Javier Linares fundamos una agencia de marketing, trataba con bases de datos y realizaba campañas de marketing directo. Contratábamos el servicio a empresas de distribución postal a nivel nacional, ¿vale? En el año 2000, estas empresas, la principal empresa postal privada cerró, que era Repris. Se nos surgió un problema. Queríamos seguir contando con nuestros clientes de la agencia, pues nos encontramos con el problema de quién repartía esas cartas. Con lo cual, a finales del año 2000, creamos Euskal Correo. Durante los 3-4 primeros años de la empresa de Euskal Correo, pues la situación económica fue muy dura, pues porque inicialmente no teníamos carta, no teníamos volumen, no teníamos envíos como para mantener una infraestructura. Nosotros en el 2005 se nos acercó Unipost, firmamos con ellos un contrato de franquicia, nos vieron que en Bilbao llevábamos años trabajando y nos dieron la oportunidad de poder firmar con ellos. Enpresa konponbide berriak etengabe bilatzen ari denez, Unipost Bizkaiak urrats eraginkorrak ematen ditu berrikuntza eremuan. En esos últimos años ha habido una serie de proyectos de innovación, ¿no? Pequeños proyectos de innovación, entre los que debemos destacar dos, ¿no? Principalmente dos. Uno es la innovación a nivel de producción como tal, que es el micromailing, y por otro lado es la creación de una empresa de inserción laboral, ¿no? Esta empresa de inserción laboral tiene varios objetivos, entre ellos el principal es recoger a la gente con problemas de trabajo, de problemas laborales, problemas personales, y darles una formación, inicialmente una formación postal, ¿no? Darles un trabajo, una salida de mercado, incorporarles al mercado, a la rutina laboral, y creíamos que puede encajar en este sector, ¿no? Al ser un trabajo intensivo en mano de obra. Gaur egun, Unipost Bizkaiak 6 bulego eta 100-tik gorako pertsonen lanpostuen zerrenda ditu, eta langile horietatik 140ak laneratzeko kontratuak ditu. Halaber, 2007 urteaz geroztik, mikromailing proiektua aurrera ateratzea lortu du enpresak, eta horrela, azken oztopoak gainditu du. Cada día nos encontramos que es más difícil para nuestros carteros entrar en las comunidades de vecinos, hay más porteros que evitan la entrada de nuestros carteros, hay bandejas de publicidad. Lo que hemos planteado es la posibilidad de crear un híbrido, ¿no? Entre el buzoneo y el mailing, donde vayan las cartas a los pisos, pero sin direccionar, sin ser nominativas. Es un proyecto bastante interesante que nos ha hecho crecer en el año 2008 casi un 37% en facturación.